Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este tremendo festival científico tan exitoso, no solo por el nivel de los conferenciantes, aquellas eminencias que me han precedido y los que me seguirán, sino también por el impacto social que tiene esta jornada con tantísimo público aquí. Yo, en primer lugar, quería señalar y rendir homenaje a una persona que falleció recientemente. Me refiero a Sidney Brenner. Sidney Brenner seguramente es el científico o el biólogo más importante y ciertamente el más brillante del siglo XX. Y el hecho de que yo estoy hablando aquí hoy día de la biología del siglo XXI, manipulación genética e impacto social, se debe en muy buena parte a las ideas y los conceptos que él desarrolló y los métodos tan sofisticados que él mismo y su grupo desarrolló. De hecho, en su propio estilo tan inimitable, dice ahí, por primera vez, una vez que tenemos estas nuevas tecnologías, podemos intentar atacar el problema fundamental de la biología del hombre y ver el comienzo de la comprensión de nuestra evolución, nuestra historia y nuestra cultura y nuestra biología como un todo. Y realmente ha sido el que ha generado todas estas nuevas tecnologías. Si uno da una vuelta, digamos, a la historia de la vida en el planeta, sobre todo a la base de la revolución darwiniana que lo permea todo, la vida en el planeta Tierra empezó hace aproximadamente unos 4.000 millones de años, cuando un grupo de... ¿Falta aquí algo? No. Cuando un grupo de moléculas, apareció una molécula de hace... moléculas autorreplicantes que hacían capaces de perpetuarse. Ese fue el comienzo de la vida, como hace aproximadamente 3.000 o 4.000 millones de años. Posteriormente hubo un fenómeno absolutamente fascinante e importante que ha condicionado la vida en animal, al menos en todo nuestro planeta, y fue la aparición de los bilateralia. Los bilateralia es un nuevo diseño genético que apareció hace 540 millones de años, y aparecimos señores como todos los que estamos aquí ahora, que parece que somos dos personas pegadas por la mitad, una simetría izquierda-derecha, y tenemos una parte anterior, una parte posterior, una parte dorsal y una parte ventral. La evolución había inventado hace 540 millones de años el mecanismo de poner las coordenadas topológicas del cuerpo de los animales. Esto apareció entonces y ahora es general para todo, sabemos que es general para todo el reino animal. Por último, el otro hito realmente importante de esta historia, en lo que entiendo para esta presentación, es la aparición de las especies humanas hace entre 100.000 o 400.000 o 40.000 años. O 400.000 años. La especie humana es una especie única, que apareció como todas las demás especies, pero que ha desarrollado un potencial y una forma de actuar totalmente diferente a las demás especies. Esto quedó muy claro en la presentación que hizo, la magnífica presentación que hizo María un poquito antes esta tarde. Lo que realmente nos diferencia del resto de los animales es una capacidad de pensamiento abstracto, una capacidad de imaginar cosas, creatividad, curiosidad, la inquietud intelectual por conocer. Esto lo dicen grandes pensadores, como en el caso de Peter Medawar, y al decir creatividad es la facultad de la mente que nos trae en la existencia aparentemente de nada mundos de orden y significado. O como decía Einstein, la imaginación, que es una cosa propiamente humana, es mucho más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación lo puede permear todo. De ese sentido ha sido a través de esta forma de funcionar del cerebro humano el que ha desarrollado el ciencia y el conocimiento, que es una frase que yo le copio a Pedro Miguel Echenique, porque es una frase hermosa y verdadera, es que la ciencia y el conocimiento es la más hermosa aventura colectiva de la humanidad. Y eso nos permite, por ejemplo, ver simplemente sacar fotos esto es un ejemplo nada más de la galaxia Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz, está lejísimo, jamás podremos ir allí, sin embargo la podemos fotografiar. Y podemos el desarrollo de las matemáticas, la astronomía, como es el caso, la mecánica cuántica o la ingeniería genética, son seguramente las obras cumbres del ingenio y la creatividad humana. Y como yo voy a hablar de biología, pues me voy a centrar en ello
y me voy a referir al impulso de la biología a partir de la segunda mitad del siglo XX y que hay un impulso tremendo, explosivo, que continúa todavía. La cosa se originó en Cambridge, UK, hace casi 70 años ahora, cuando dos jóvenes, Francis Crick y James Watson, presentaron un nuevo modelo, el primer modelo realmente que funcionó, verdadero, de la estructura del ADN. El ADN es la molécula que contiene toda la información biológica, por lo tanto, conocer su estructura era fundamental para poder progresar en el conocimiento de la biología. Era fundamental, de esta historia, en la generación de estos. El ADN tiene toda una cadena de fosfatos y glucosa a un lado y a otro, pero lo importante es la presencia de 4 bases que unían las dos cadenas: adenina, timina, guanina y citosina. Y la información está contenida en la alineación, en la secuencia de esas 4 bases. ¿De acuerdo? Y de hecho, lo que nosotros heredamos de nuestros padres realmente es una larga molécula, pues de hecho 2 largas moléculas de ADN, una de nuestro padre y otra de nuestra madre. Y todo lo que realmente somos se origina de esa molécula. Para que den una idea de qué aspecto tienen estas moléculas, todo el ADN, esto es fibra, esto es un fago, y todo el ADN del fago está aquí expandido, se ha hizo explotar. O aquí tiene en una Escherichia coli todo el ADN de la Escherichia coli. Aproximadamente 3 millones de pares de bases. Esto es realmente lo que es el ADN. Simplemente una molécula. Y como molécula que es, como veremos más adelante, se ha aprendido a modificarla y a aislarla y a utilizarla para diversos fines. Esto dio lugar, estos primeros trabajos dieron lugar a lo que se llama, que se mencionó ayer, por cierto, ayer por la tarde, lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Es que el ADN da lugar a un ARN, que es una señal que ahora, mensajero, que ahora me refiero a ello, y al lugar dan las proteínas, que son realmente las que dan los productos vitales. Este es el ADN con esta secuencia a la que me refería. El siguiente es el ARN, que es el ARN sería un elemento limitado de la secuencia completa del ADN, y por últimamente esto se traduce en aminoácidos, que son una secuencia de aminoácidos que da lugar a diversas proteínas. Todas las proteínas son diferentes unas de otras en función de la secuencia específica de los 20 aminoácidos que tiene. ¿De acuerdo? Una cosa que me llama la atención es que los que dieron este nombre, el dogma central de la biología, eran agnósticos como Brenner y Crick, y dogma, sin embargo, es una cosa que por esto uno cree sin evidencia. O sea que de alguna forma es llamativo que 2 personas como Crick y Brenner decidieron llamarle esto el dogma, cuando dogma no es precisamente lo que un científico pondría aquí, pero bueno, a ellos les gustó la frase. ¿Qué pasa entonces? Que el ADN realmente es la molécula importante en toda la biología, en todos los animales. Aquí tienen, por ejemplo, de hecho, la primera secuencia completa, lo que se llamaría un genoma, que se hizo hace años, que a Corana le concedieron el premio Nobel por esta historia. Este es el bacteriófago FX174, que tiene 5.000 pares de bases. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a un organismo un poquito más complejo, el gusano nemátodo Xenocardidis elegans tiene aproximadamente 90 millones de pares de bases. La mosca que yo trabajo durante muchísimos años, la mosca Drosophila melanogaster, tiene 120 millones de pares de bases, y una persona humana, por ejemplo, Pedro Miguel Echenique, tiene 3.300 millones de pares de bases, 3.000 millones de pares de bases. Pero el código es el mismo. O sea que realmente lo que diferencia a Echenique de una mosca es la longitud del texto y el orden de las palabras. Es como comparar la Divina Comedia con una multa de tráfico. El código es el mismo, cambia la longitud y el significado debido al orden diferente de la letra. Pero esencialmente, cualitativamente estamos hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Este tipo de definición y realmente la obvia importancia que tenían estos descubrimientos, lo que llevó, de hecho, la obvia importancia de haber descubierto que el ADN era la molécula central de la información genética, hizo que los biólogos se concentraran durante mucho tiempo y siguen concentrados en el estudio de las propiedades del ADN.
Y a partir de los años 80 o sí, del siglo pasado, se aprendió realmente a manipular el ADN, porque al fin y al cabo es una molécula que no es difícil de aislar. Bueno, entonces, bueno, un poco lo que sí quiero mostrar aquí en esta imagen es bueno, pues que esto que ahora podemos, una imagen que saqué hace poco, de hecho, de Google, cómo podemos una molécula de ADN, podemos interrumpirla y modificarla, intentar aquí arreglarla o hacer cualquier cambio que nos ocurra. ¿De acuerdo? Estas tecnologías poderosísimas han dado lugar a una serie de resultados de enorme interés social. Uno de ellos, por ejemplo, es el genoma humano y de otras especies. Hay multitud de especies ya con que se ha generado el genoma completo. El genoma humano, como el genoma de cualquier otra especie, contiene el inventario completo de todos los genes y de todas las proteínas de esa especie. Y es de importancia médica y social digamos, básica, fundamental. Me refiero a ello un poco después. Otra cuestión que ha aparecido una serie de aplicaciones biotecnológicas, yo no me puedo referir aquí a todas ellas, pero me refiero a algunas de ellas, concretamente la generación de plantas y animales modificados genéticamente, transgénesis, y la creación de algunos nuevos de biología sintética, que eran nuevas especies que la evolución jamás hubiera creado. Y hay unas obvias aplicaciones en la biología humana y biomedicina que ya están teniendo lugar, esencialmente, y me refiero en particular al asunto de la terapia génica y también de la identificación de secuencias marcadoras de enfermedades genéticas y también la terapia génica. Y naturalmente esto lleva a una serie de perspectivas que algunas empiezan ya a realizarse y otras esperamos para el futuro, y es que hay unas posibilidades, estas nuevas tecnologías ofrecen unas posibilidades de alargar la duración de la vida humana, de creación de vida en el laboratorio, de recuperar especies extinguidas o de mejorar, entre comillas, genéticamente la especie humana si tal cosa fuera conveniente. Yo no puedo en esta charla referirme a todos estos casos porque me pasaría el tiempo y Echenique me reñiría mucho. Pero voy a hablar de algunas de ellas. Concretamente, el caso del genoma humano. El genoma humano fue presentado, el primer borrador, en el año 2011 y bueno, pues se hizo el ADN utilizando el ADN de 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. Uno de ellos era Venter, que es uno de los señores que están ahí, y se logró determinar la secuencia de los 3.300 millones de pares de bases de la especie y se hizo un inventario de las proteínas, etc. ¿no? Lo que es importante de esto es que el texto completo del genoma humano pues parece larguísimo, pero realmente se podría escribir en 3.000 libros de 1.000 páginas, que es mucho, pero tampoco es una barbaridad. Digamos, accesible, digamos. Por otro lado, y esto es importante, resulta que cuando se comparó el genoma humano con el de otras especies, se vio que los humanos compartimos el 50% de los genes con los gusanos, el 65% con las moscas y el 98% con el chimpancé. Esto que nos refresca nuestra historia evolutiva, que todos venimos de lo mismo, pero además, una cosa que yo no voy a tratar aquí, pero que es importante, es que hay muchos aspectos de la biología humana y de la enfermedad humana que se puede estudiar en las moscas o en gusanos o en otras especies apropiadas, sin necesidad de hacer experimentos en humanos, cosa que no es permisible. Otro segundo aspecto, otra serie de tecnologías que han aparecido de estos estudios sobre el ADN es la manipulación genética de animales. Es decir, y para ello se utiliza, eso es interesante, para ello se utiliza unos fragmentos de DNA que tienen la capacidad de saltarse, de escindirse del ADN, que son los genes animales. Los genes animales como el del virus de la gripe, varicela, el SIDA, son simplemente, esos virus animales me refiero, son simplemente fragmentos de ADN que son capaces, por unas secuencias que tienen, de escindirse del resto del cromosoma y también, por ahí, esa misma secuencia, volver a integrarse en otros sitios. Esto ha dado lugar que permite utilizarlos para generar organismos modificados genéticamente. Este es un caso simple. Por ejemplo, esto es la estructura genética de uno de estos virus, puede ser el virus del SIDA, por ejemplo, y tiene estas secuencias que hay aquí, que son las que permiten escindirse o integrarse. Y esta zona de aquí es accesible una vez que está clonado. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar un gen exógeno y por sistemas moleculares bastante claros y simples. Hoy día podemos introducir aquí un gen exógeno. Entonces, este virus lo infectamos al organismo en cuestión y se lleva ese gen exógeno a ese organismo. ¿De acuerdo?
Y por ese sistema, pues, por ejemplo, voy a hacer una serie de ejemplos. Por ejemplo, hemos construido, bueno, no nosotros, pero otra gente, por ejemplo, cerdos que tienen un gen de medusa y que se expresa solamente en las pezuñas y en el hocico. Una proteína fluorescente. O esa misma proteína fluorescente se le puede poner al ratón, y lo hacemos ratones de color verde. O cosas que de mi propio experimento, de mi propio laboratorio, esta es una mosca drosófila normal, pero yo se las puedo hacer de 4 alas. O esta tiene 6 ojos, o esta tiene la antena transformada en pata, o esta, la estructura genital la hemos transformado en pata, o esta que no se ve tan claro, pero transformamos la cabeza en estructuras anales. Claro, y ustedes dicen, ¿para qué haría unas barbaridades que no parece que sirvan para mucho? El hecho es que hemos desarrollado una tecnología que permite hacerlo. Y esto se puede aplicar para hacer organismos transgénicos que realmente sí que tienen un interés comercial. Aquí, por ejemplo, este es un algodón modificado genéticamente, entonces este es el modificado genéticamente, este es el normal, y entre una plaga ustedes ven cómo resiste mucho mejor el modificado genéticamente porque se le ha introducido una toxina insecticida que hace que sea resistente a esos insectos. Este, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es un repollo en que se le ha introducido un gen de escorpión. Bueno, pues la oruga que se come este repollo muere inmediatamente. Esta es una vaca que se ha modificado y que tiene un gen que produce hipertrofia muscular. Evidentemente, pues, para el punto de vista de producción de carne, eso es muy conveniente. Y este otro tipo de experimentos que no voy a escribir en detalle, pero que realmente podemos utilizar los embriones de gallina para modificarlos genéticamente y generar gallinas que, por ejemplo, pongan huevos que tengan productos humanos de interés médico, comercial, pues interferón, albúmina o cualquier cosa de ese tipo, introduciendo en el genoma de esta gallina el genoma humano correspondiente de interés, ¿de acuerdo? O una cosa que a mí me gusta mucho, esto ya está comercializado, esto no es una cosa para el futuro, es los salmones transgénicos que se han creado recientemente, que ya son comerciales en el mercado norteamericano y canadiense. Lo que ha hecho es lo siguiente aquí. Este es el salmón atlántico, tamaño normal, 7-8 kilos lo más. Este, el de arriba es el modificado genéticamente, y fíjese cómo crece uno, cómo crece el normal y cómo crece el modificado genéticamente 10 veces más rápido. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se le ha introducido al salmón atlántico un gen, la hormona de crecimiento del salmón pacífico, que es más grande, pero además controlado por un gen de una anguila del norte del Mar del Norte, que es extremadamente resistente a los sitios, al agua fría. Con lo cual, este salmón está creciendo continuamente a un agua muy fría, y de ahí que sea capaz de crecer tanto. Bueno, estos son ejemplos de qué cosas se están haciendo hoy día ya utilizando las modificaciones genéticas. Me voy a referir ahora a algunos aspectos de aplicaciones ya más directas a la especie humana. Esto es una portada de hace tiempo de la revista Newsweek, y hablando de estos temas, pues se refería a algunos de los, digamos, sueños de la humanidad: curar la enfermedad, diseñar niños, o vivir más, o predecir la salud. ¿Será posible que la biología sea capaz de cumplir algunos de estos beneficios? Bueno, pues hay una cosa de importancia ya, es que desde cuando se generó el primer genoma humano, que lo presentaron el presidente Clinton y al mismo tiempo el primer ministro de la Gran Bretaña, Tony Blair, al mismo tiempo, el primer genoma, el primer borrador costaba 10 elevado a 8 dólares, son 100 millones de dólares. Ahora, en el año 2017, hacer un genoma completo cuesta 1.000 dólares, y realmente está haciéndose cada vez más barato. Esto posibilita hacer cada vez más, con más facilidad, generar muchísimas secuencias completas de muchísimos genomas, tanto normales como patológicos. Una conclusión de este tipo de estudios es que uno, para muchísimas enfermedades genéticas, puede secuenciar a esas personas y buscar dónde está la diferencia genética entre el normal y la persona mutante. Y aquí hay una colección, todos estos son los 23 cromosomas humanos, y cada uno de estos puntitos significa un gen que tiene asociado con enfermedades genéticas en cualquiera de los cromosomas. Como ven, se han identificado ya muchísimos de ellos. Y aquí hay una lista de ellos, de los más conocidos en rojo, pues autismo, cáncer de pecho, cáncer de colon, cirrosis quística, hemofilia, etc. Huntington.
¿Qué pasa? Que entonces ya tenemos estos genes clonados y además sabemos dónde está el defecto genético. Con lo cual existe la posibilidad de terapia génica. Una vez que sabemos el defecto genético que tiene una persona, un embrión, pues entonces se trataría de intentar curarlo, y para ello sería lo que realmente el planteamiento es simple. A la persona mutante se le introduce el gen normal y debería curarse. Eso es así. Además, el potencial social es muy grande, son como 2 o 3%, depende de la sociedad, donde aparecen defectos genéticos en la población. Hay una serie de condiciones necesarias, a veces difíciles de cumplir, y es que hay que insertar el gen terapéutico de forma permanente, que no se vaya de ahí, en el sitio adecuado y que se exprese de la forma adecuada. Y ha dado lugar a una serie de problemas que, como veremos a continuación, en un caso que el sistema no está suficientemente perfeccionado hasta ahora. Aquí hay una lista de ejemplos de enfermedades monogénicas. Todas estas enfermedades, algunas muy importantes, como la fibrosis quística, la anemia falciforme, el albinismo, la enfermedad de Huntington, muchas de ellas que en principio serían susceptibles de curarse por terapia génica, puesto que la modificación genética es conocida. Y os voy a dar un ejemplo, bueno, también un poco explicar de nuevo cómo introducir el gen terapéutico. Es lo que había explicado antes en el caso de los animales modificados genéticamente, pero en una especie humana se trata de coger el virus, en este caso, un caso real, el retrovirus, que está ya secuenciado, y se introduce, por ejemplo, aquí el gen, por ejemplo, normal de la insulina, para curar a una persona que no es incapaz de crear insulina porque tiene diabetes. Pues tiene diabetes y no tiene insulina. Entonces se puede introducir el gen. De hecho, os voy a poner un ejemplo, no de la insulina, pero sí de una enfermedad genética muy conocida, que son los niños burbuja. Los niños burbuja, este era un ejemplo, murió hace años este muchacho, era un niño que tenía que vivir en un ambiente completamente estéril porque no tenía defensa inmunológica alguna. Y siguen apareciendo y esto cuando se estudió el tema genéticamente se vio que lo que le pasa a este niño y a los que tienen esta enfermedad es que no tienen, o sea, para tener una defensa inmune correcta hay que generar los linfocitos T. Y estos linfocitos T son los que producen esos anticuerpos que acaban con los diversos patógenos que nos entran en el cuerpo, etc. Y este niño resulta que tenía un defecto en su membrana porque un receptor de una proteína le faltaba este trozo de proteína que hay aquí. Esto hacía que un primer paso del mecanismo de generación de linfocitos T fallaba. Y al fallar ese fallaban todos los demás. Con lo cual el niño no tenía linfocitos T, con lo cual el niño no tenía respuesta inmune. Como este caso estaba perfectamente bien delimitado genéticamente, que es lo que sucedía, entonces lo que se hizo ya, fíjense, se publicó en el año 2000, es estos niños se les extraía la sangre, se les cultivaba con esta forma modificada del virus que hay aquí, en el cual en un virus, en este caso el retrovirus, se le había incluido ese gen que codifica para una subunidad del receptor alfa que él no tenía. Entonces el virus sí que lo tiene, el virus infecta las células del niño, va al núcleo de la célula y en el núcleo de la célula inserta en el ADN del niño, en el ADN del niño, este gen terapéutico, y ahora el niño es capaz de generar este receptor y el niño se cura. Y efectivamente, al principio se hicieron 11 casos y se curaron 9 por este sistema. Fantástico resultado, teniendo en cuenta que estamos en el año 2000. Lo que sucede es que después aparecieron que 2 de los niños curados generaron una leucemia debido a que la mutación que se crea cuando el gen terapéutico se inserta en el cromosoma del niño y rompe el ADN. Se ha intentado mejorar, el sistema está más mejorado, pero hay ahora unos sistemas que permiten muchísimo más, digamos, un mejor futuro para la terapia génica y muchísimo más efectivos. Concretamente, el sistema CRISPR, que es la gran cosa de la biología de hace 5 años, que fue desarrollado esencialmente por estas 2 mujeres, Charpentier y Dunna, que recibieron hace un poco de años el premio Princesa de Asturias y sin duda recibirán el premio Nobel no demasiado tiempo. Lo que hacen estas señoras es un poquito más complicado de explicar, pero realmente lo que se trata es si hay una mutación, por ejemplo, en un gen indicado por estas líneas, estos aspas rojas, negras aquí, entonces ellos han inventado un sistema que hay una molécula lazarillo que va justamente a buscar estas secuencias.
Y cuando las busca, resulta que está activa esta cosa que hay aquí alrededor, el morado, que es una nucleasa que rompe el ADN mutante. Rompe el ADN mutante, pero si se le ha suministrado el ADN normal a la célula, ahora este se integra y resulta que se cura la enfermedad. Esto se ha hecho en ratones y funciona muy bien. Y de hecho hay ya casos en los que en pacientes humanos, este del año 2018 y este año 2019, este es un caso de una distrofia muscular que a este niño realmente se le curó por un procedimiento parecido a este, no idéntico. Y ahí está muy bien este otro test que se está haciendo sobre una mujer que tenía anemia falciforme. Por lo tanto, este sistema tiene una posibilidad tremenda y yo creo que estamos todos de acuerdo en que así es. Una conclusión general que quiero dejar de todo esto es que durante los últimos 50 años han aparecido se han desarrollado unas técnicas biológicas tremendamente poderosas y que, fíjense, solamente en 50 años. Y esto nos ha permitido crear pues, de estos cerdos con esmorga fluorescente o moscas de 6 hojas o salmones de crecimiento ultra rápido o repollos que tienen genes de escorpión o gusanos extremadamente longevos, como después me referiré ahora en un poquito. Y eso claramente, estas tecnologías serán aplicables a la especie humana porque el genoma de los humanos y el cromosoma de los humanos son muy parecidos a los demás especies. Por lo tanto, en principio, técnicamente hablando, no es imposible utilizar estas técnicas, por lo menos no lo será en un futuro no demasiado lejano, para utilizar estas técnicas para tratar cuestiones humanas. Entonces, hay una serie de perspectivas que yo quería dejar aquí con ustedes, es que este tipo de desarrollos permitirán, por ejemplo, alargar la duración de la vida o creación de vida en el laboratorio o resucitar especies humanas extinguidas o mejorar genéticamente la especie humana. No puedo entrar en detalle en todo eso, pero vamos a hablar del tema, por ejemplo, de alargar la duración de la vida. Antes hablaba María Montañón cómo la muerte es tan importante para la especie humana. La única especie que piensa en la muerte somos nosotros, los humanos, imagino que los neandertales, pero nada más. Y ha sido el gran sueño de la humanidad, vencer al envejecimiento y a la muerte, como indica esta imagen de aquí. A mí me hace mucha gracia, el Woody Allen decía que hace tiempo que él no espera adquirir la inmortalidad a través de su trabajo, sino no muriéndose, que en el fondo es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Y Lucas Cranach hace años presentó un dibujo, un cuadro que se llama La fuente de la juventud, donde representaba este sueño de la humanidad. Ahí venían señores muy envejecidos y se introducía en esta fuente y ahí adquirían propiedades curativas y de ahí salían rejuvenecidos, etc. Esto es, digamos, el sueño de la humanidad. En cierto modo, este sueño quizás se pueda realizar en un futuro no demasiado lejano. Vamos a ver, la esperanza de vida en España, por ejemplo. Hoy día, quizá la mujer más anciana, Anabela, aquí tenía 114 años y murió en 2017 a los 117 años. La mujer que sabe que ha vivido más, con seguridad, es esta señora francesa que murió a los 122 años. Pero claro, esto tiene un límite. Y este límite, y el aumento, por ejemplo, de la esperanza de vida en España ha sido esencialmente debido a las mejores condiciones higiénicas, a los antibióticos, a cuestiones médicas. Pero hay un límite manifestado por estas personas, de ahí no se puede pasar. Claro, uno se pregunta si se podría intervenir genéticamente para alargar la duración de la vida. Bueno, si quiere hacer una pregunta tendrá que hacerla después. Sí. Entonces hay una serie de cuestiones aquí. Una es que es muy importante para entender lo que está sucediendo, es que el envejecimiento no es un hecho inevitable biológicamente hablando. Por ejemplo, la línea germinal que todos tenemos es inmortal. Yo tengo hijos y tengo nietos y nietas. Esos son parte de mis células, están en ellos. Por lo tanto, aparte de lo que es la línea germinal, los gametos, son eternos, son inmortales. El resto del cuerpo, las líneas somáticas que se llama, esa es mortal. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay casos, y este caso es muy espectacular, de inmortalidad, por así decirlo. Esta señora, Henrietta Lacks, fue una señora que murió en el año 1950 de cáncer de ovario. Los médicos, sin decirle nada, obtuvieron células de su cáncer y se dedicaron a cultivarlas in vitro, que se llama en cristal. Bueno, pues todos los laboratorios del mundo que utilizan genética, células humanas, utilizan células GILA. Se llaman GILA por un acrónimo de Henrietta Lacks. ¿Okay? Bueno, hoy día hay más células vivas de esta señora Henrietta Lacks que cuando ella vivía.
y son células indudablemente humanas. Entonces, y además, y esto es importante, hay evidencias recientes de que el envejecimiento estará controlado genéticamente. Y si algo está controlado genéticamente, será, no aquí de ahora, pero en un futuro será manipulable. Este es el mensaje. Voy a dar unos ejemplos de este tipo de manipulaciones, concretamente el que tiene que ver con la vía de la insulina y la longevidad de los gusanos y las moscas. La vía de la insulina, ustedes saben que cuando uno come, pues una de las cosas que ocurre es que el páncreas libera insulina. La insulina va a las células y la actividad insulínica da lugar a la función, regula la función de un gen de transcripción, de un factor de transcripción que se llama DAF16. Bueno, pues los experimentos realizados en gusanos y en moscas han identificado a este gen DAF16 que en moscas y en humanos, que también tenemos nosotros y que se llama FOXO, y que este gen, su actividad está asociado con la longevidad de estas especies. De tal forma que en gusanos y en moscas, y seguramente hay cada vez más evidencia que así es así, en otras especies también la longevidad de la persona se correlaciona con la mayor actividad del FOXO. A mayor actividad de FOXO, mayor longevidad. Por lo tanto, sería de general señor esos personajes que tienen mucha actividad FOXO. Entonces, ¿cómo hacerlo no interviniendo genéticamente? Bueno, como tiene que ver con la vía de la insulina, en principio lo que tiene que hacer es tener restricción calórica, comer menos. El comer menos quiere decir que el DAF o FOXO funciona mucho. Estas son moscas que han comido todo lo que han querido y estas son moscas que han estado a dieta. Y esta es la mortalidad. Hay mucha mayor mortalidad las que han comido mucho que las que han estado a dieta. Otra cuestión es pasar frío. Las que pasan frío, están a baja temperatura, viven mucho más que las que están a alta temperatura. ¿De acuerdo? Una última cuestión que puede hacer aquí uno es también eliminar la gónada. Y esto ya no lo recomendaría a todo el mundo, porque si además se eliminan las gónadas y además tienen bajo nivel de insulínicos, resulta que estos gusanos sin gónada viven aproximadamente 7 veces más que los gusanos normales. Si esto lo extrapolamos para la especie humana, acabaríamos con una media de 350 años en la sociedad y unos 550 los que más viven. Y entonces, ya un poco a modo de broma, decimos, ¿cómo podríamos adquirir la inmortalidad, o por lo menos mucha longevidad? Bueno, pues uno que podría hacer es, sobre este cuadro de Lucas Cranach, aquí viene los señores envejecidos. La siguiente situación es que se somete a este baño de la fuente de la juventud, que consistiría en varios genes, vectores infectivos con varios genes de FOXO, o modificándolos por medio de CRISPR-Cas a los genes de estos señores. Esto da lugar a mayor viabilidad, mayor eliminación de resistencia, del mecanismo de resistencia del ADN, mayor proliferación celular, etcétera, una rejuvenación. Esto lo digo en plano de humor, pero indica hasta qué punto este tipo de cosas algún día serán pensables. Quiere decir que se podrán manipular a las personas para hacer que puedan vivir más. Hay otra cuestión que me gusta, por ejemplo, antes hablaba María, ¿se podrían recuperar especies extinguidas? Por ejemplo, el neandertal. Muy guapos no eran, pero el genoma de neandertal se completó en 2014. Entonces, hoy día, estos 3.300 millones de pares de bases, ponerlos, aunque se conoce su secuencia, pero ponerlos en el laboratorio, en el sitio adecuado, es un problema ahora mismo insoluble, pero no lo será siempre. Con lo cual, se podrá reconstruir el genoma de neandertal, y si hay una señora que está dispuesta a ser impregnada con un ovocito que tenga los genes de un señor como este tan feo, pues se podrá reconstruir. ¿De acuerdo? Otra cuestión. ¿Se podrá resucitar Henrietta Lacks? Bueno, a ella desde luego no, pero a una hermana gemela quizás sí, porque su genoma es humano y seguramente se podría hacer que se volviera a parecer una hermana gemela de esta señora. Ya estoy acabando. ¿Se podrá manipular, lo que nos lleva a esto, se podrá manipular, será bueno manipular la especie humana? Esta imagen lo muestra, pues, aunque típicamente hablan de este individuo mejorado, resulta que tiene bajo ritmo de problemas problemas cardíacos, estaría bien, que no haya calvicie, no sé hasta qué punto es tan importante, alta inteligencia también. Ahora, que tenga los ojos azules como ejemplo de mejora de la raza, no me parece a mí que lo sea. El asunto es que, y esto es muy importante, todos los seres vivos
tenemos la línea germinal, que es la que antes me refería yo, que es las células que van a dar los gametos, las células eternas, y la línea somática, que es la que está dispuesta la que desaparecerá. En la mosca que yo trabajo hay una clara distinción morfológica entre la línea germinal y el resto de la mosca. Esto está condenado a desaparecer, pero esto no. Pero en los hombres no se ve con tanta claridad, pero en un embrión humano pues tiene tanto la línea germinal como la línea somática juntas. ¿De acuerdo? Ahora, lo que se puede hacer con la tecnología CRISPR es modificar la línea, se puede modificar la línea somática. La línea somática se puede modificar y curar, por ejemplo, una enfermedad. Típicamente se puede hacer experimentos ex vivo, que se dice, que se puede una enfermedad sanguínea, entonces se puede hacer las células de la sangre de este señor, tratarlas con el CRISPR, modificarlas y volverse a meterse a ese señor, o bien utilizar sistemas más sofisticados de vectores que lo llevan al sitio adecuado, como puede ser el hígado en este caso. Eso está bien. Cuando esa persona desaparezcan, también desaparecen las modificaciones genéticas. Pero también hay ejemplos en los que se puede alterar la línea somática, la línea germinal. Y esto es mucho más peligroso. Y esto se ha hecho recientemente. Este científico chino, hace un año, lo que hizo, utilizando la tecnología CRISPR, fue modificar, o sea, generar dos niñas gemelas, a las que se le había introducido una mutación que les conferiría resistencia al SIDA. Esto es bastante fácil de hacer porque ya se conocía el gen, que las mutaciones resistentes a SIDA que habían aparecido espontáneamente, pero ahora se podían generar in vivo, se conocía el gen responsable, ahora se le mete el sistema CRISPR con el RNA lazarillo, va a la zona correspondiente, la nucleasa esta actúa, rompe ese ADN y se genera esta mutación que confiere resistencia al SIDA. ¿Por qué hoy día el SIDA? Nadie se muere de SIDA porque no tiene mucho interés, en principio, curar a nadie del SIDA por este procedimiento. Pero indica, este es un ejemplo de algo que se podría hacer, ¿de acuerdo? Es muy importante. Lo que pasa es que esto crea unos problemas, y esto ha sido tremendamente criticado, este experimento. En primer lugar, porque cuando estas niñas se casaren, tengan hijos, van a introducir esa mutación en todo el patrimonio genético de la población. Por lo tanto, esa va a ser permanente ya ese cambio. Después, el sistema CRISPR es muy bueno, muy preciso, pero no es absolutamente seguro, totalmente seguro en este caso. Puede haber otras mutaciones que no se han dado cuenta y que están siendo introducidas de la misma forma en el genoma humano. Entonces, el experimento no tiene mucho sentido práctico hoy día, pero sí revela hasta qué punto estas cosas se podrán hacer y la importancia de controlar este tipo de experimentos. Entonces, ya para acabar, fíjense, después de 50 años, la tecnología del ADN, podemos ya modificar la genética humana, por ejemplo, la especie humana, como el científico chino ha hecho, y mucha otra gente lo podría hacer si quisiera, y quizás podríamos hablar de diseñar niños si es que tal cosa fuera conveniente. O sea, el problema es, en 50 años ha pasado esto que ha sucedido. Cuando hayan pasado 500 años, que desde el punto de vista evolutivo es prácticamente nada, ¿qué seremos capaces de hacer? Es posible que entonces el hombre será capaz de dirigir su propio destino, es posible que nuestros descendientes no se parezcan nada a nosotros, no sabemos qué va a pasar, pero evidentemente es un problema de enorme calado social y que la sociedad tendrá que responder de alguna forma. Ya solamente acabo de ir, doy las gracias y es que ricas.